agradezco que en el estudio me acompañe hoy la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. ¿Cómo está, secretaria? Bienvenida. Muy bien, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué gusto saludarte, pues a pocos días de haber regresado de Washington con un tema no nada fácil, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, para que lo entendamos todos, porque todos queremos entender de qué se trata, dónde está, por decirlo de alguna forma, atorada la negociación o la conversación, Tatiana. Pues más que dónde está atorado o no, es una relación de muchos años, es una relación con muchos matices y hay momentos en donde hay cosas que le duelen a un país y cosas que le duelen a otro. ¿Qué le está doliendo a México ahorita? Vamos a ponerlo aquí. A México le duelen ahorita dos cosas primordialmente. Una de ellas es en la parte agrícola, aunque hemos exportado muchísimo en la parte agrícola, normalmente cada tanto tiempo entran los artículos de estacionalidad, le llamamos ahorita, y que tenemos algunos de ellos en revisión. Y por otro lado tenemos las reglas de origen, las reglas de origen automotriz, que se negociaron, que Canadá y México tenemos ahorita como un asunto que nos duele y que decimos que la interpretación que se le está dando en este momento no es lo que nosotros negociamos y queremos que esta parte se atienda desde esa perspectiva. Dos de los tres países consideran que Estados Unidos interpretó mal lo que se acordó. Está interpretado, y esto es importante porque hay gente que dice, ¿por qué se interpreta mal? ¿No? Las reglas de origen son temas muy técnicos y que estamos hablando de las partes centrales del automóvil que tienen un porcentaje, y si ese porcentaje 75%, si ese te lo valen como un 100 o te lo valen como un 75, y a la hora de lograr las sumas, pues no salimos tan bien, y queremos que la reinterpretación que se tiene de esto no sea la que tenía la anterior administración y que se tome en cuenta lo que estamos diciendo y lo que negociamos con las autopartes, con la parte de las automotrices y los países incluidos, pues todos. Lo que dice Estados Unidos en este sentido del sector automotriz es: México está siendo muy lento en implementar la reforma laboral, en implementar los acuerdos que tuvimos en aquel entonces respecto a las condiciones laborales. ¿Esa es la respuesta de Estados Unidos, secretaria? Sí, no. Vamos a ponerlo de esta manera. Nosotros, de hecho, llevamos dos reuniones de evaluación, por llamarlo de alguna manera, con respecto al primer año del TEMEC. Una la tuvimos en el mes de mayo, en donde fue de forma virtual, con Catherine Tai y con Mary Ing, y quienes estuvimos revisando con el comité propiamente de la parte laboral y explicando en qué proceso va esto. Debemos recordar que la parte laboral no es un tema que a nosotros solamente nos interesa desde el punto de vista TEMEC, es un tema del presidente de la República y la reforma, o sea, desde antes de tener el TEMEC firmado. La reforma laboral va y da un paso enorme y lo hemos dividido como en 3 etapas en el país. La primera etapa, que empezó a aplicarse el año pasado en una región del país, la segunda entra en vigor y se está llevando a cabo ahorita la implementación propiamente, y la tercera región es el año que entra. Entonces es un proceso propiamente, y esto lo hemos venido llevando de la mano y platicando con el gobierno estadounidense, con el gobierno de Canadá, y hemos estado viendo cómo se dan los cambios, cómo se están llevando las implementaciones, y como todo, es un cambio de cultura para los empresarios, es un cambio de cultura para el sindicato y es un cambio de cultura para los trabajadores, y como todo hay puntos buenos y puntos que necesitan trabajarse más. El presidente del Comité de Finanzas del Senado dice textual: México se comprometió a mejorar los derechos y las condiciones laborales de sus trabajadores y se está moviendo demasiado lento en la implementación de estas reformas claves de las leyes laborales. Esos compromisos los ha tenido la administración Biden para actuar utilizando lo que se llaman mecanismos de respuesta rápida. Dos cosas aquí importantes. Una de ellas, si sabemos y recordamos, el presidente Andrés Manuel, lo voy a repetir, y eso se los dijimos ahora en nuestra visita, ha mejorado las condiciones para que los trabajadores tengan mejor ingreso. Si lo recordamos, en la frontera se ha movido el salario mínimo de 90 punto y feria a 213 punto y feria el salario mínimo por en la parte fronteriza. En la parte del resto del país ha cambiado de una forma importante también el salario. Hicimos la reforma al outsourcing, que también viene a mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores. ¿Cuál es el asunto? La parte sindical. ¿A qué nos referimos con esto? La ratificación propiamente de los contratos colectivos, y este es el proceso en el que estamos caminando en estos momentos. Es un proceso que se está llevando a cabo, que no es rápido. Esa es una de las partes, digamos,
que podrían poner en riesgo los acuerdos del tratado. No es poner en riesgo, y ahorita hablaban de la parte de los mecanismos para resolver controversias, por llamarlo así. Este tratado, esta renovación del Telecam, de anteriormente hoy denominado TEMEC, tiene una parte muy interesante porque tiene como mecanismos para ir resolviendo el grado de conflictos antes de llegar a la disputa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces ahorita pues tenemos como algunas partes donde decimos, bueno, entraremos en una consulta, y en una consulta es donde sientas a las partes a una primera negociación, y esa es la parte Esta es la parte en la que estamos en el tema automotriz. Ese es. Nosotros estaríamos vislumbrando entrar en esa parte. Ahorita estamos apenas en que llegamos ahorita de Washington y estamos terminando de armar el rompecabezas. De hecho, la Asociación de Automotriz de México y de Autopartes nos han pedido una reunión, no sé si la tendremos mañana o el lunes, para terminar de armar la fotografía y decir, ¿damos este paso o no? Y todo parece indicar que lo daremos. ¿Qué es lo que pide o cuál es la discrepancia, digamos, en palabras lo más entendibles posibles, entre México y Estados Unidos en este tema? Y Canadá también, lo Canadá. repito otra vez, en esta parte del 75% son 7 partes principales del automóvil de las que estamos hablando, que en este 75 a la hora de sumar te den tu 100 y que no me lo cuentes como 75 y que yo pueda tener flexibilidad para hacer las sumas y que te dé el porcentaje que me estás solicitando. No que me cuentes cada una por aislado y entonces mi suma me tiene que dar más para lograr el porcentaje acordado. Otro de los temas que se le plantearon es el tema energético. Menciona, vuelvo a citar, que México, dice, está procediendo con acciones discriminatorias en la reforma energética que favorecen a Pemex y a la CFE particularmente y discriminando a las empresas de Estados Unidos. Tomo y voy a poner a la CFE de un lado porque uno de los capítulos, el capítulo 8, es el que dejó desde la parte que se negoció, dejó fuera la negociación en términos eléctricos, ¿no? Y la parte que estaríamos tocando o poniendo en la mesa, nosotros lo hemos dicho una y otra vez, la Secretaría de Economía es la encargada de la implementación y el seguimiento propio, y nosotros lo que hacemos cada vez que se presenta una circunstancia que tiene que ver con el área energética, lo sentamos con la Secretaria de Energía, con Rocío Nale, para poder que la empresa o a quien le está doliendo alguno de los temas que consideran que no es el que se interpreta, se maneja de una manera, sea con Rocío, quien es la responsable como secretaría de poder apuntalar estas cuestiones. Aclarar las dudas que se tengan. ¿Lo van a tener la reunión? Las han tenido y las hemos sentado cuanta empresa, cuanta institución. De hecho, el día de ayer hay un comité de energía en donde ayer estuvo el subsecretario de Energía junto con las autoridades contra las contrapartes de Estados Unidos y se estuvieron revisando algunos temas de forma general. Bien. Otro tema que veo que hay ahí pues no un conflicto, un reclamo por parte de algunos de los congresistas es el tema de la importación de algunos productos. Ellos hablan del maíz o de la papa o de algunos otros productos que dicen de biotecnología agrícola, que México no se está actualizando y no ha otorgado ninguna autorización. Hay 2 temas aquí, creo que los ponen como paquete y no es así. Una de las cosas importantes hay un pleito histórico, bueno, voy a decir histórico, tiene varios años, que es el de la papa americana, que podía llegar hasta el kilómetro X en la frontera mexicana y de ahí en adelante por una cuestión de aquellos años de una enfermedad de la papa, decían, no podría cruzar el kilómetro, no me acuerdo si es el 20 o el 26, y parte de lo que se hizo ahorita, porque son amparos entre particulares, lo que ha resuelto la Suprema Corte es darle la razón a que la papa americana puede cruzar el kilómetro S. Hay 2 amparos más que tienen que ver con la Suprema Corte, no con las partes ni de Economía ni de SADER, y sabemos que en la parte fitosanitaria están ya viendo para en el momento que se resuelvan los amparos pueda proceder la entrada de la papa más allá del kilómetro hoy limitado. Por otro lado, con respecto al tema del maíz transgénico, pensaremos o recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador sacó un decreto a principios de año, creo que así fue, en donde el decreto habla de que el maíz transgénico no puede utilizarse o comprar, bueno, la semilla del maíz transgénico no puede utilizarse para consumo humano y que tendría que estarse haciendo una revisión para que no sea utilizado como parte de los programas del gobierno federal, es decir, de los programas que el gobierno auspicia.
parte de lo que hemos comentado, y creo que los números hablan por sí solos. El incremento de la importación de maíz amarillo a México ha aumentado en un 20%, entonces esto que dicen no es como tal. El presidente habló, de hecho, hace algunos días de que podríamos aumentar la importación de maíz. Maíz blanco estaríamos hablando, ese sería para consumo humano, y se abrirían cupos a partir de otros países. Normalmente el cupo se abre a diferentes países. Hemos visto y lo abrimos hace unos, bueno, no, se abrió el de otros productos. Y lo que estaríamos haciendo para, si falta maíz en el país, abrir cupos para que el precio se estabilice. No sería el caso del maíz transgénico para consumo humano, sino para consumo de animales, que se los dan a nuestras vacas, marranos y aves. ¿Esto nos ayudaría a controlar la inflación? Ese es parte del motivo o parte de las razones que ahorita está habiendo un movimiento de precios por parte de la propia demanda de la población, y esto sería una manera de compensar. En este viaje a Washington hubo de todo, ¿no? Como siempre sucede. ¿Cómo consideras que te fue, secretaria? Súper bien, pudiéramos pensarlo, porque vimos como 3 campos, ¿no? Vimos la parte de contrapartes y la parte gubernamental, en donde, por ejemplo, estuvimos la primera reunión con Gina Raimondo. Gina Raimondo, estuvimos ya y establecimos mesas para todo lo que son cadenas de suministro regionales, especialmente hablando del tema que nos duele a los 3 países de los semiconductores, ¿no? Entonces vamos a establecer mesas de trabajo para alinear la parte de las cadenas de suministro. Tuvimos también reunión con empresarios en donde ellos nos plantean el gran interés que tienen porque se vengan inversiones a nuestro país, porque sigamos creando las cadenas de suministro, y tenemos la parte de congresistas. Los congresistas, parte de lo que compartes ahorita, nos hablaron de lo que les duele, nos hablaron de lo que ven como grandes áreas de oportunidad y de los grandes retos que tenemos, especialmente ellos, de dar a conocer los grandes beneficios que le ha traído a la región de América este tratado de libre comercio que llevamos tantos años y que acaba de ser renovado. ¿No hay ningún riesgo de inestabilidad, de pelea, de confrontación, nada? Vamos a verlo aquí, porque creo que es importante, Azucena. El propio mecanismo tiene mecanismos para dirimir diferencias. Una diferencia no es un pleito. No, o sea, cuando lo queremos poner como tal... un rompimiento no hay. No, pues a mí me duele que mi papa no entre, y a mí me duele que me estés castigando mi tomate, y discutimos y presentamos por qué una cosa y otra, y encontramos mecanismos para poder resolver la diferencia. ¿Habrá solución en el tema de la industria automotriz? ¿Habrá respuestas en el tema de la reforma energética, que se sienten todo discriminados? Tiene que haber, y si no subes de escalón. Hasta que se resuelva. Porque evidentemente la intención es permanecer en el tratado. Totalmente, y tan es así que no podemos negar no solamente los 30 años que llevamos de beneficio en este proceso de alguna manera, 30 años y todo lo demás 94. Que tenemos, 24, sí, ¿verdad? Y todo lo demás que tenemos de esta gran frontera que nos hace y nos obliga a tener una relación de adultos. Es un buen tratado. Totalmente. ¿Sí? Te mencionaba hace rato, secretaria, que ¿cómo te fue? Me dices que muy bien, porque vimos muchas cosas acá. ¿no? Bueno, Entonces queríamos hablar, yo tenía ganas desde hace un buen rato de hablar contigo, se presenta esta oportunidad del Tratado de Libre Comercio, porque se hablaron de muchas otras cosas, se habló de muchas otras cosas innecesarias, superficiales, cuando el fondo es el contenido. Y es lo que nos cuentas ahora. Pero qué duro es, ¿no? Qué duros somos con nosotros mismos o con nosotras mismas. Mira, lo pondría yo de esta manera, y creo que es la parte importante a poner en la mesa ahorita, ¿no? Imagínate nomás en un país en donde la atención se va a eso, ¿no? Se va a eso si te pusiste el chongo, si te pusiste el broche, si no te pusiste el broche, si traías el mismo vestido. Y yo creo que cuando la gente tiene la capacidad de centrarse en esas cosas, es que tiene demasiado tiempo libre, que tiene demasiado falta de... O demasiadas ganas de fregar. Bueno, cada quien le pone como le quiera poner, ¿no? Porque, bueno, yo veía, ¿qué está haciendo? Es un tema complicado que no se entiende con facilidad por la mayoría de la población, no lo entendemos con facilidad. Entonces, buscas información y ¿qué es lo que te encuentras? Que están criticando a la secretaria por X o Y, que si el vestido, que si esto, que si lo otro, que si se peinó, que si no se peinó. Así pero no quisiera yo caer en el cliché de las mujeres, pero ¿cómo nos pasa, no? Yo creo que sí nos pasa, fíjate, y alguien sacaba un artículo en Estados Unidos en esos días de cómo hubo inclusive toda una manifestación como en el 17, creo, si no mal recuerdo, donde las congresistas salieron sin manga, por llamarlo así, sí, pues así se llamaba la protesta,
para decir que no nos vengan a imponer cómo vestirnos, que no nos vengan a decir cómo, y menos en las temporadas donde el calor llama a otras cosas, ¿verdad? Así es. Y además la libertad, ¿no? Bueno, la libertad de la mano más en un país como Estados Unidos, Por ¿verdad? supuesto. Por eso hay 3 puntos en los que estamos ahora en la mesa de negociación en el Tratado de Libre Comercio. Esos son los puntos trascendentes, esos son los puntos importantes. Y bueno, pero no podemos dejar de lado lo más importante, el gran flujo de mercancías que va de un lugar a otro, la gran parte que nos ha apoyado a la economía, especialmente si hacemos una lista de todos los productos agrícolas. México logró en el 2020, con pandemia y con circunstancias superadversas, subir sus exportaciones hacia Estados Unidos en un crecimiento donde la balanza nos ayudó a México, y entonces estar diciendo, Dios de mi vida, ¿con qué estuvo levantando? ¿No? Pero bueno, cada quien muestra del tamaño que es. Pero bueno, pues es carácter, la política, y prácticamente muchos sectores son así, entonces tampoco es que te afecte, no, digo todo, yo creo que esto habla más de quien lo dice que quien lo recibe. Bueno, oye, Tatiana, tú eres muy pragmática, eres muy directa, confrontativa en el buen sentido de la palabra, muy frontal, muy frontal. Yo te pregunté hace algunos meses si ibas por la gubernatura de Nuevo León, ¿no? Claro que sí. Incluso de tu natal Sinaloa, Ajá. ¿no? Y me dijiste no. No, pues Sinaloa. ¿No? Me dijiste no, Sinaloa, ahí, ¿no? Sí. Porque te dijiste yo soy de Nuevo León, pero tampoco voy. Y te lo creí, porque lo dices y sucede. Y sucedió. ¿Te arrepientes? Claro que no. Claro que no, yo creo que donde estoy ahorita le servimos a México en una amplitud enorme, y creo que siempre tendremos que buscar, o parte del compromiso que yo tengo es buscar el bien mayor, no solamente para la nación, pero también en donde yo puedo contribuir de forma mayor, y no me cabe la menor duda que lo estoy haciendo desde aquí. ¿Se equivocó Morena con su elección en Nuevo León? Aquí habría que preguntarle a cada uno de las gentes que llevaron a cabo la votación. Tú eres de allá, conocemos muy bien el territorio. No, yo digo que pues ahí están los números, ahí están las circunstancias, y uno tendrá que hacer las propias evaluaciones de qué fue lo que pasó, y a la hora de sacar sumas y restas, ver si faltaron o sobraron. ¿Cómo ves a Samuel García al frente del Estado? ¿Qué ves para Nuevo León con Samuel García? Yo esperaría, ¿no?, que tengamos todos, y otra vez estoy hablando todos y todas en el Estado, la gran capacidad de entrar y entender que son nuevos tiempos, y cuando digo nuevos tiempos no podemos quedarnos en el pasado. Viene una conformación si las cosas caminan como parecería que van a caminar, en donde tienes un Congreso con mayoría PAN-PRI, en donde tienes un gobernador de Movimiento Ciudadano. Yo esperaría que el gobernador tenga un comportamiento a la altura de las circunstancias, no como el que ha tenido en el pasado, y que esto nos pueda llevar a que el Estado siga creciendo. Tiene un panorama impresionante de ventajas para seguir creciendo, y ha estado ahorita trayendo inversión extranjera. Tiene retos enormes, que es la seguridad. Se requiere que todo el mundo se tome de las manos para hacer frente a la seguridad. Y bueno, tenemos ahorita pues el otro reto, que es la pandemia, ¿no? Cuando dices como el pasado, ¿hablas del pasado reciente o de qué tan atrás nos vamos del gobernador? ¿De Jaime Rodríguez Calderón? No, me estoy hablando del propio del gobernador electo. Pero me dices que antes hubo una situación complicada. Yo digo que su comportamiento como legislador no fue muy... de Samuel. Así es, de él mismo, ¿no? Sí. Que sea un cambio... Que sea un cambio acorde a la investidura de gobernador. Así es. Para sumar. Así es. Secretaria, de 2018, bueno, nos conocemos hace mucho, pero de 2018 como coordinadora de campaña del presidente, del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, al 2021 como secretaria de Economía, y a un brinco de estar en la boleta presidencial en el 2024. No, hombre, yo digo que aquí lo que tenemos que ver, y lo que hemos dicho siempre, Azucena, la importancia de trabajar y vivir en el presente, ¿no? El presente es el que nos permite crear condiciones para que podamos estarle sirviendo a México, sirviendo al compromiso que tenemos con el presidente. No lo dudo, y recordaba tu respuesta cuando me dijiste que no a la gubernatura de Nuevo León. ¿Podría responderme con esa claridad hoy, sí o no lo sabes todavía? Yo te digo, ni siquiera pienso en eso ahorita. Ahorita en lo que estamos pensando es cómo vamos a sacar adelante las reglas de origen. Si sacamos las reglas de origen, yo creo que podemos empezar a ver mejor escenario para las armadoras aquí en el país. ¿No te descartas?
Yo te digo que ahorita lo que estamos trabajando es en el presente. Marcelo Ebrard dice voy, Claudia Sheinbaum pues, evidentemente. Marcelo y Claudia son unos tipazos ambos. Ricardo ambos Monreal también. Ricardo ha sido pues fue un gobernador, yo creo que ha mostrado grandes habilidades. Yo creo que, como dicen en el menú, tienen posibilidades muy importantes con gente muy capaz y yo creo que cada quien decide si vivir en el presente o en el futuro. Yo vivo en el presente. El presidente futurió. Fuertísimo, ¿no? Sí. Y entonces escuchamos ahí tu nombre, Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, que tampoco es un secreto, ¿no? Pero pues es un privilegio, ¿no? Que el presidente te considere. Que te nombren siempre, es decir, bueno que estás ahí en la mente de quien piensa que haces tu trabajo, pero creo que lo que tenemos que estar siempre es trabajando en el presente. ¿Te sorprendió que te nombrara el presidente? Había dicho alguna vez en una reunión, pero yo no creo que lo dice de esa manera. Es simplemente como decir, cuando lo quieren encajonar y ponerle el tema de que no tienen candidato, ¿no? Dice, pues hay mucha gente, eso es lo que está diciendo. No creo que esté pensando ni futuro ni mucho menos. El presidente también está trabajando en el presente y buscando cómo le hacemos para que le vaya mejor a México. Entiendo, porque bueno, es la respuesta políticamente correcta, decir estoy trabajando en el presente y es lo correcto. ¿Pero te has visualizado alguna vez como presidenta del país? Me he visualizado siempre trabajando para que a México le vaya bien ahorita. Qué difíciles son de no. Oye, Tatiana, a ti eres quien quedó como el vínculo, después de la salida de Alfonso Romo, del vínculo entre el presidente y los empresarios. Los conoces bien, los conoces muy bien. ¿Cómo ha sido esta relación? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil? Ni difícil ni fácil, simplemente es una relación en donde nosotros entendemos que la Secretaría de Economía es el puente entre la administración, entre las demás secretarías y entre el gobierno, y que lo que tenemos que hacer es cómo facilitar los procesos, siempre apegados a derecho. Por ejemplo, nos sentamos con todas las organizaciones de empresarios de todos los tamaños, de todos los estados, nos sentamos con los secretarios de los estados para ver cómo le hacemos para coordinarnos, para resolver problemas. Ahí andas tocando la puerta de un lugar y otro porque le duele a esta empresa esto, le duele a que esta empresa el otro. Con lo del outsourcing, cuando venía todo este proceso, pues bueno, qué les está faltando, quiénes no están siendo escuchados, qué punto pudiera estar quedándose afuera del renglón. Y eso es lo que hacemos todos los días, ¿no? Estás como que con la lista de qué le duele a quién, cómo le está, a quién le falta que lo atiendan, a quién esto. Y eso no significa, repito, que tengan siempre la razón, que esto se vuelve fundamental. Es simplemente que existe esta capacidad de diálogo, que existe esta capacidad de escuchar para que se encuentren soluciones y que las soluciones siempre sean apegadas a derecho, pero buscando el beneficio de la posibilidad de emplear y que tengamos más y mejores empleos y más y mejores sueldos para los trabajadores y las trabajadoras. ¿La Secretaría de Economía le escucha el presidente? ¿Te escucha el presidente? Pues hasta ahorita sí. ¿Te reúnes con él a menudo? Las veces que se requiere. Normalmente trabajamos de diferentes maneras, ¿no? Hay veces que hay reuniones grupales, hay veces que hay reuniones individuales, hay ocasiones en que le mandas notas, te mandan preguntar cosas y no hay una manera de trabajar, hay muchos mecanismos de llamarlos. ¿Algo que cambiarías hoy en el tema económico, en la estrategia económica de la actual administración? ¿Algo que no te guste? ¿Algo que creas que no vamos en el camino correcto? ¿Algo que le digas al presidente? ¿Sabe qué, presidente? Creo que no es por aquí, que es por acá. Lo platicaba yo más con el secretario de Hacienda en un momento y estábamos viendo cómo le hacemos para poder buscar un mecanismo que pueda agilizar ahorita el proceso de más apoyos a las pymes en una situación tan adversa como la que tenemos. Hemos dado cierto apoyos, bastante, por decirlo de alguna manera, en el 20 y a principios del 21, y digo a principios porque ya terminó el recurso que teníamos para apoyar a las empresas familiares y pequeñas empresas, y creo que hay un nicho que podemos encontrar un mecanismo para apoyarlas más, ya sea con Nafin, y tenemos que hacerlo de una manera más expedita. Un proyecto además que me platicaste hace mucho, 1 año, 2 años por lo menos, ¿no? Así es. Y eso es lo que le están viendo cómo le hacerlo. hacemos para agilizarlo. Se han venido estos problemas de la parte electoral, donde no puedes X, donde no puedes Z, y yo creo que ahorita sería el momento, y lo hemos platicado tanto con Arturo Herrera en su momento, como ahorita hace 2 o 3 días el lunes estuve con el propio Ramírez de la O. Con Ramírez de la O. ¿Qué opinas de la consulta del domingo, de la del 1 de agosto?
Pues, dos cosas aquí. Una de ellas tuvimos, yo creo que por mucho tiempo hablábamos de la importancia que se tenía que buscar mecanismos para democratizar los procesos en los que la gente fuese escuchada y donde la gente pudiera emitir una opinión. Creo que el mecanismo como tal de consulta lleva a que la gente tenga más participación democrática y creo que lo que se ha vislumbrado aquí es pensar o decir que si la pregunta es clara, que si no es clara, y bueno, cada quien verá cómo le entiende. Así Pues, es. la verdad es que no es clara, ¿no? Pues No es quién clara. sabe si sea clara, ¿verdad? No, bueno, en lo absoluto, porque se mandó una propuesta, la redacta la Suprema Corte, llega al elector y es complicadísimo. No, normalmente eso, digo, lo pongo de esta manera, ¿no? Quienes son abogados, te digo, vivo con una abogada, tengo una hija que está por graduarse, son muy complicados los abogados, ¿no? Te quieren, o sea, se cuidan demasiado en las cosas y en las redacciones, que a veces y te digo, porque lo veíamos a veces en la Cámara de Diputados, cuando redactas algo, quieres cuidar tanto todo, que a veces dices, híjole, pues, ¿qué estoy diciendo, no? Claro. ¿Vas a participar? ¿Vas a votar Claro en la que consulta? Sí, vamos a ejercer nuestro derecho. ¿Por el sí o por el no? Vamos a ejercer nuestro derecho siempre, ¿no? ¿Te sientes cómoda, Tatiana? Claro. ¿Lista para lo que viene? Todos los días lista. Ahorita vamos a una entrevista no una entrevista, una reunión de trabajo con el abogado de la Secretaría, donde tenemos que revisar algunos contratos que tenemos y pues vamos, claro que estamos listas para ir a revisar esos contratos. Pues suerte. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias.